Bien. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeras. Buenos días. Vamos a continuar con el bloque de los temas de trasplante de médula ósea. Y hoy vamos a hablar sobre un parámetro que creo que es uno de los más cruciales para pues que nuestro trasplante tenga éxito. Pero el éxito de esto va a depender de varios factores, lo cual vamos a ver durante el desarrollo de la clase. Em, Quiero empezar con indicando que se llaman régimen de acondicionamiento o acondicionamientos, ¿no? Esta etapa dijimos que es una etapa o está establecida como una etapa previa a la transfusión de células hematopoyéticas. En la segunda literatura revisada, en los años 60 hasta los 80, había un uso masivo de lo que es los regímenes mieloablativos, en este caso la ciclofosfamida y la irradiación Total Body Radiation, que es TBI. Y en 1983, pues a este bloque de acondicionamiento se añade lo que es el busulfán, que este comenzó a usarse como algo alternativo, ya que el anterior era muy mieloablativo y tenía alta morbilidad. Y se combinaba tanto como con el TBI como en la ciclofosfamida. En los años 90, pues se siguieron las investigaciones y el objetivo de ellos es buscar un régimen de acondicionamiento menos mieloablativo, menos tóxico, especialmente para las edades de mayor vulnerabilidad, que son los ancianos y las edades pediátricas en, en menores de 4 años. Es el corte que más o menos hacen referencia con respecto a esto. Ya un poquito de historia y cómo vamos a irlo viendo. Las etapas del trasplante van a empezar desde la interna. Yo me voy directamente a la internación. Yo ya elegí mi paciente, ya sé a quién voy a hacer Así, un break así muy chiquitito. Sí, Eh, Nada más por complementar, aunque no lo tengas por escrito, pero ¿cuál será tu definición de acondicionamiento global como general? Si yo le voy a explicar al mismo paciente, mire, mamá, papá, paciente. vamos a hacer un estado que lo voy a ir explicando por fases Sí, para... pero de No, una forma global como para tenerlo claro, o sea, porque creo que es importante ok, definir los conceptos, porque ahí nos faltaba, sí, ok, justo, qué es lo que busca y por qué entonces yo puedo manipular ciertas cosas ok. para un buen acondicionamiento. Es importante. Es como una preparación para que podamos recibir el trasplante de una forma estricta en cuanto a que pues llega a una zona muy limpia, ¿Qué ¿no? me debe de asegurar entonces un acondicionamiento? El estado general del paciente, Respeta la economía del paciente, ujú, sí, que sea tolerable, eso es muy el importante. tipo de trasplante que lo voy a hablar. Pero como definición, le quiere hacer un lugarcito cuando es trasplante como tal, para que se alojen exactamente las células sanas. Ujú, Eso es importante. ujú, Entonces, en eso se basa la ablación o la no ablación. ujú. En eliminar la enfermedad, a este sea autólogo, ¿no? O sea un rescate celular o sea un trasplante, tengo que ser capaz de permitir un espacio, también tengo que ser capaz de eliminar la enfermedad de base. Ujú. Y hay otra cosa muy importante. Estamos hablando Hacer el freno de la... de dos seres Ujú. vivos con un sistema inmune cada uno individual y distintivo, entonces tengo que tener también la capacidad de poder manipular esta inmunidad de los dos, tanto el sujeto como el receptor, para que sí implante y no sea rechazado. Entonces, estas tres condiciones son bien importantes y las tenemos que equilibrar para el acondicionamiento y forman parte de su definición. Ok, Entonces, ¿qué queremos? Claro que no vaya a matar al paciente, ¿no? Eso es lo primero, lógico, ¿no? Primero, no hacer daño, ok. que elimine la enfermedad de base, sea un tumor sólido, sea una leucemia, o sea una cosa benigna, pero que tenga yo que eliminar las células que lo están perjudicando, que le haga un espacio Ujú. para permitir que las células realmente puedan ocupar ese lugar y un equilibrio entre los sistemas Inmunes de inmunitarios ambos, de para receptor que y donante. se forme algo estable. Ok, entonces ya escogimos, ya tenemos la evaluación tanto del receptor como del donante y pues nuestro paciente va a llegar a una etapa, al periodo de internación, que pues los pasos según los protocolos son la implementación de un catéter,
los índices el inicio de profilaxis, que también está regida por escalas, el régimen de acondicionamiento, la obtención de precursores, ya sea hematopoyéticos, la infusión del precursor, que ya esta es la etapa del trasplante, y bueno, después está el periodo de aplasia y las reconstituciones tanto hematológicas y inmunológicas, que eso la van a ir viendo más adelante. Bien, el trasplante tiene, bueno, dos polos, donde está un pretrasplante y un posttrasplante. El pretrasplante es contado de los días menos de un número mayoritario hacia abajo. Y el, Por 2 a la función. exacto, 5 menos. minutos, 4 minutos, algo así. Exacto. Y el día cero es donde haces la infusión de las células hematopoyéticas. El posttrasplante, que lo hemos visto frecuentemente, y que lo vemos en la consulta, que decimos está en su día más 100 o en su día más 35, pues que lo vamos en ascenso, ¿no? Los objetivos de este acondicionamiento es lograr el control de es lograr el control de la potencialidad de enfermedad residual. Como bien lo explicaba la doctora, o sea, es controlar la enfermedad residual, ¿sí? Crear un espacio para que pues, los progenitores infundidos se alojen, ¿bien? Y el otro importante, que son los tres pilares que ya mencionó la doctora, es lograr una adecuada inmunosupresión que impide el rechazo de estos progenitores infundidos. Esto es mayormente en uno de los criterios para los trasplantes alogénicos y no así tanto el autólogo. Este acondicionamiento está regido por tres pilares también, que es la radioterapia, la quimioterapia y los fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, que son los tres pilares en cuanto a en cuanto al acondicionamiento de regímenes o régimen, ¿sí? Hay que considerar el tipo de trasplante. ¿Por qué es importante el tipo de trasplante? Porque en los trasplantes alogénicos no vamos a usar lo que es una inmunosupresión para el desarrollo de lo que es el AIDS, que también lo van a ver. El tipo de patología. Recuerden que el trasplante no solamente está indicado para enfermedades oncológicas, también está indicada para en patologías no oncológicas, dentro de ellas las enfermedades inmunodeficientes, las de falla medular. Y otro punto a tomar en cuenta es la disparidad del HLA, que ya lo explicaron bien. La edad del receptor también es importante porque esto va a depender el bloque el bloque que le vamos a poder dar al paciente según su edad, ya que a los menores de 4 años o menores de 3 años la radioterapia tiene mucho más efectos tardíos como endocrinológicos, deficiencias de crecimiento, también en el crecimiento y desarrollo, o sea, los va a afectar más. Por eso te hace hincapié en la edad del receptor. Y para esto, pues hay bastante, según la enfermedad, vamos a ver, se los voy a mostrar cómo vamos a escoger nuestro tipo de ablación o mieloablación. También es importante tener en cuenta la fuente de los progenitores, que ya lo habían explicado muy bien, si es de sangre periférica, si es de cordón umbilical, si es de médula ósea, y los efectos adversos, como ya lo acabo de mencionar, en los pacientes menores de 3 años va a tener una influencia importante en cuanto al crecimiento y endocrinológico. En el trasplante halogénico, el objetivo, lo vamos a volver a recalcar, es eliminar células tumorales que son las residuales existentes, eliminar especialmente en las leucemias o en patologías que tienen infiltración en médula ósea y la inmunosupresión. ¿Sí? Aquí más o menos es algo esquemático, como el donante va a pasar por esta etapa donde va a tener, bueno, aquí te pone un ejemplo de la unidad del cordón. La fuente son células del cordón que estaban crioprecipitadas o la extracción de médula ósea de sangre periférica. Ya dijimos que el día cero es la infusión de las células hematopoyéticas.
Y bueno, aquí utilizamos, en el esquema te dice que podemos usar quimioterapia o radioterapia, como habíamos dicho que eran parte de los pilares de manejo. En el autólogo, el objetivo es eliminar la enfermedad neoplásica residual, ¿bien? Porque mayormente en el autólogo hacemos el uso de enfermedades o tumores sólidos, como en el meduloblastoma, como en el rhabdomiosarcoma, en los gliomas, en los tumores del sistema nervioso central, como en los gliomas, en los meduloblastomas. También está en el neuroblastoma, que es otro de los tumores sólidos de mayor uso en trasplante autólogo. El sarcoma de Ewing no está tan protocolizado el trasplante, pero aunque se ha hecho, ¿no? Bueno, en cuanto a esto, en el trasplante autólogo el acondicionamiento también está a base de quimioterapia y radioterapia, aunque la radioterapia es controversial en este tipo de trasplante. Los regímenes de acondicionamiento se van a ir en cuanto a la bueno, los regímenes de acondicionamientos, perdón, van a ir en cuanto a tres, se van a dividir en tres importantes bloques, que es la no mielosupresión, la intensidad reducida, la mielosupresión. La no mielosupresión o no mieloablativa, ¿sí? Es la que bueno, esta es la clasificación de regímenes de acondicionamiento en pediatría, que van a ir en tres bloques. Lo que ven, que es el TBI, el que es en siglas el FLU, el SI, el CAT, son iniciales de las quimioterapias que vamos a utilizar, que lo voy a ir desarrollando en cada bloque. Bueno, me gusta, Sí, esta es muy buena, y esto es en lo que le tenemos que poner mucho como de forma global. Obviamente después por patología vamos a ir centrándonos en cuál conviene más, pero si ustedes se fijan, pues se repiten, ¿no? Vemos Lucy en todas las escaleras, vemos exacto, usulfán en todas las escaleras y vemos radioterapia en todas las escaleras. Es decir, lo que será diferente, pues son las dosis y la forma de combinarlo. Entonces es lo que le pedí a Carlita, que desde ahorita ustedes supieran que esa es la diferencia, porque puede ser confuso en un punto, ¿no? exacto, Entonces vemos aquí que exacto. la radiación Cada que sean dosis muy bajitas, de 200 Gray, nada más totales, lo que yo le voy a administrar, centigrays, pues ni siquiera va a ser ablativo, exactamente. sí, En los regímenes de intensidad reducida se usa cuando, sobre todo si es haploidéntico, pero son dos también, no es ablativo, y cuando es ablativo, entonces es una dosis mucho mayor, aunque lo administro en ese, van a tener una clase específica de TBI, porque sí es diferente, ¿no? El tema cómo se administra, exacto. Sí. no es lo mismo. Entonces, cada Pues no es lo mismo poner 16 miligramos o más que 8 o menos, que son las diferencias que nos marcan, lo mismo en el palano, ¿verdad? Sí, exacto. En cada esquema o en cada régimen va a tener un objetivo, ¿sí? Y como bien lo decíamos, entonces, sí, va a tener un objetivo que lo podemos utilizar y está indicada según la patología, qué régimen podemos usar. Aquí el régimen, vamos a empezar. Esta es una tablita bien esquemática, resumida, donde te hace el anterior esquema, pero de aquí de una forma en cuanto a la pancitopenia, te hace referencia a la pancitopenia. Entonces están los tres esquemas que dijimos que era la no ablativa, la de inducción, la de reducción, intensidad reducida, gracias, y la mieloablativa. Vamos a empezar por la mieloablativa, que es la de que más ampliamente se ha estudiado, es la de que más uso tenemos, es la de que se Pues ya utiliza. iniciado, ¿no? Con los labores del trasplante, se pensaba que era, sí, como Exacto. lo que conocíamos, que era poco a poquito se ha ido disminuyendo, vamos a ver por qué. Ok. Entonces, esta, este régimen bien ablativo es la que te va a causar o se busca que te cause una pancitopenia irreversible, que hasta a veces es de mayor morbilidad y comorbilidad en estos pacientes, y son los que van a requerir un rescate de células, un rescate con estimuladores granulocíticos, ¿sí? Y es
para que pues este rescate se va a hacer para que para ayudar a funcionar a la nueva, entre comillas, médula ósea. Y también el rescate tiene como objetivo en esta fase, ya que es una pancitopenia prácticamente profunda, severa, irreversible en la mayoría de los casos, va a prevenir lo que es la muerte en esta fase importante por aplasia. Aquí, ok. Entonces, como bien dijimos, desde los años 60, pues era una estrategia tradicional. Produce, como acabo de decirlo, una lesión irreversible de las células hematopoyéticas de médula ósea, seguida con la pancitopenia muy intensa, lo que solo se recuperan. Esta pancitopenia severa, aunque es irreversible, el efecto de la infusión de las células hematopoyéticas va a hacer que se recupere de esta pancitopenia, ¿no? Esa es la ciencia del trasplante. En este acondicionamiento mieloablativo está lo que es también lograr la inhibición del sistema inmunológico del receptor, porque el receptor va a exponer sus células T al paciente donante. Entonces, las células T sabemos que son citotóxicas y pues necesitamos hacer un freno para ese tipo de células T que vienen de una persona. Aunque sean compatibles, sigue siendo extraña para un organismo receptor. Son efectivos pero las toxicidades son frecuentes y son a veces de mayor morbilidad en el más del 50% de los casos. El pilar siguiente, como bien ya lo ha hecho ahorita la doctora, esta radioterapia en los años 70 era la dosis única. Se usaba con bomba de cobalto. Era una terapia mieloablativa donde los pacientes no llegaban algunas veces a trasplantarse y no se llegaba a hacer el trasplante. Actualmente es más tolerada. La dosis máxima en esta etapa mieloablativa es de 15 grays, que es una dosis alta. Y como ventaja, pues, es que la radioterapia va a pasar lo que son las barreras, tanto de piel y como la hematoencefálica, ¿sí? Las combinaciones en esta fase es el TBI con etopósido, la citarabina con mefalán y ciclofosfamida, que se conoce como el CTBI. Las dosis que en la literatura revisada te dicen que dosis única puede llegar hasta 8, de 2 a 8 grays. La dosis hiperfraccionada, que es la de mieloablación, en esta fase es de 14 a 15 grays. La variabilidad es enorme, ¿verdad? Nosotros en la institución hemos utilizado generalmente de 8 en los primeros trasplantes de leucemia hacia arriba, que es el esquema que trabajamos con el Instituto Nacional de Pediatría, que de hecho son dosis más bajas que lo que el esquema mieloablativo tradicional nos dice. Y ahora en la intensidad reducida se manejan solamente 2 grays, por ejemplo, para los haploidénticos. Ya lo veremos en el tema de haploidénticos, ¿no? Pero eso es lo que quiero que ustedes vean, las diferencias en las dosis. Va a haber una clase especial. Ah, sí, sí vieron que cambió de día para el miércoles, ¿verdad? Pues. Ok, esta dosis de 15 grays está asociada a menor incidencia de rechazo, aunque es más tóxica, pero hay una menor incidencia de rechazo en cuanto al injerto y menor incidencia de recaídas, ¿sí? Pero la controversia es que hay mayor toxicidad a nivel pulmonar, que es el mayor conflicto que podemos tener en este tipo de dosis. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto más común? El de neumonitis química. Sí, neumonitis. Hacen fibrosis pulmonar a largo plazo y eso evidentemente disminuye mucho la calidad de vida. Por eso buscan las dosis más efectivas, inferiores, en una combinación con la droga a elegir. En cuanto a esto, pues el grupo europeo es uno de los grandes escuelas que lleva el trasplante, los estudios en trasplante. Y me pareció, hay diferentes artículos, diferentes revisiones, diferentes propuestas con solo un objetivo, de reducir la toxicidad
con el objetivo de que tu injerto no sea rechazado y reducir lo que es el H. Ese es de todos los ángulos que uno quiera ver y todos los ángulos que ellos plantean sus estudios, pues los efectos, los estudios van en base a esto. Este es un estudio es un estudio multicéntrico, randomizado en la fase 3 que hace una evaluación de la radioterapia y la quimioterapia, donde aquí, bueno, en el esquema que ven ahí, se randomizó los pacientes que recibieron radio y los pacientes que recibieron quimioterapia. ¿Qué quisieron hacer ellos? Quisieron ver si solamente el acondicionamiento mieloablativo era superior sin el TBI. En cierta parte tuvieron buenos resultados porque disminuyó lo que es la toxicidad. Pero ellos dicen que el acondicionamiento con radioterapia no se debe dejar de usar, no muestra superioridad significativa si utilizamos solo, más bien es contraproducente. Lo que sí podemos hacer es bajar la intensidad de exposición de radioterapia. O sea, si utilizamos 15, hacemos una evaluación, utilizamos quimioterapia muchos más mieloablativas como el mefalam, el busulfán, la ciclofosfamida, entonces nos permite hacer una reducción de la radioterapia que podemos llegar en periodo mieloablativo mínimo hasta 12 Grays. Es lo que mediante este estudio nos dice. Ellos quisieron hacer ese estudio, pero nos dicen, sí, está bien, lo hicimos, pero hubo recaída en los pacientes que no recibieron radioterapia. No se vio una importancia significativa entre el H y el rechazo el rechazo al injerto, porque ambos grupos presentaron las mismas variables, pero sí hubo lo que son recaídas de más importancia y de más significancia en los pacientes que solo recibieron quimioterapia como mieloablación. Y ese es el Saber directo en la clase de leucemias linfoblásticas, pero Okay. efectivamente la evidencia hasta el momento actual sí nos indica que los acondicionamientos para la leucemia linfoblástica deben de llevar radioterapia. De otra forma, la posibilidad de recaída es bastante más grande, ¿no? Sí, Entonces puedes disminuir tu toxicidad, pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la balanza? Y realmente no lo merece, ¿no? exacto. Eso es lo que dice el grupo Forum. Bueno, la elección en base a la acción biológica del fármaco es importante, ¿sí? Ahorita tengo un cuadro donde se explica de cada quimioterapia su acción, que eso es importante para poder tener nuestras combinaciones mieloablativas. Aquí, de forma resumida, de todos los protocolos que pude conseguir, son las combinaciones que se puede utilizar en este tipo de acondicionamiento, que es el que predomina la ciclofosfamida y el busulfán, que es el famoso Busi, ¿sí? Aquí, en las últimas revisiones, se hace la inmunoglobulina antilinfocitaria, que esta la vamos a ver en repercusión más adelante. ¿Por qué? Porque estamos empezando a incorporar inmunoglobulinas, que es el TGO, sí, inmunoglobulina timocítica, antitimocítica, ¿sí? Especialmente este acondicionamiento mieloablativo es en los trasplantes. Bueno, hay una indicación específica en los trasplantes autólogos. ¿Bien? Ahí me gustaría también, bueno, introducir o recordar el treosulfán, que es el, Ok. ha venido desplazando, nosotros no tenemos todavía mucho acceso, Ujú. pero sabemos por la literatura que ha ido desplazando por menor toxicidad al busulfán. Ok. Los regímenes de acondicionamiento de pediatría según la patología. Aquí podemos ver en las oncológicas, que es leucemia, linfoma, el síndrome mielodisplásico, neuroblastoma, retinoblastoma y otros tumores sólidos, como les dije. Ahí podemos ver las combinaciones. Y aquí está el BUSI, que es uno de los más usados en la leucemia mieloide por los efectos tanto de buena sobrevida, menor recaída y menor rechazo de injerto.
¿sí? Aunque hay resultados altos de AIDS crónico con el bus, pero que se puede manejar. Están las otras combinaciones que es el cisplatina, el topósido y CTH, eso es radioterapia con ATG, que ya aquí vemos lo más moderno para poder, ya vimos que con BUSI había mayor desarrollo en cuanto a AIDS, pero bueno, en las actualizaciones están empezando a reemplazar lo que es el busulfán con el etopósido, con el mefalán. No lo están quitando el usucario por el etopósido, eso no. Bueno, En la leucemia, de hecho, en leucemias linfoblásticas generalmente ciclofosfamida, etopósido y radiación. Pero, y ahí le ponen muy interesante, ese ya es viejito, ni siquiera es nuevo. sí. Me gusta que le hayas agregado ahí la inmunosupresión. ¿En qué casos requiere más inmunosupresión? Como global, no de patología. ¿Qué condiciones tiene un paciente que yo que requiero manipular de alguna otra forma la inmunosupresión? In vivo, así le llaman, se lo voy a poner al paciente. Eso lo veremos más adelante, es el quimerismo. Bueno, o sea, permitir un implante, ¿no? Sí. Porque quiero quitar las células T que están en una persona. Esa es una cosa importante que hay que destacar, la que forma parte en global, de forma global de todos los funcionamientos. Para eso yo estoy utilizando la estrategia de la globulina. ¿Qué patologías por excelencia lo tienen? Eso es importante saberlo. Una grande tendencia al rechazo. Lo hemos mencionado así en varias ocasiones en el inicio del curso. Las hipoplasias medulares como tales, porque de hecho ya ven que la génesis de esas patologías pues es básicamente hereditaria, ¿no? O pacientes que han sido múltiplemente transfundidos, que se han expuesto a muchos HLA de muchas personas, entonces pueden tener anticuerpos ya dirigidos al donador específicamente. Los pacientes en En segunda los apoidénticos es vital mantener o hacer una excelente inmunosupresión, si no el paciente no va a implantar. Yo necesito que esas células del paciente yo las pueda controlar de alguna manera, ¿no? Entonces eso contemplarlo. Okay. Aquí no están mencionando el apoidéntico, pero es un acondicionamiento muy específico, porque lo que tienes que manipular es justamente esa, evitar el rechazo y que el paciente lo acepte y las plante, ¿no? Okay. Como agotamiento. Bueno, hay variedades de alternativas en cuanto al régimen mieloablativo. En los linfomas está el BEAM, que es uno de los más usados, igual con el BUSI. En el síndrome mielodisplásico está lo que es el BUSI con el Mefalan, que también es otro de los que hace mayor referencia. Y en el neuroblastoma, pues, está el BUMEL. Y en el retinoblastoma, que es uno de los que conocemos, que es cardioplatino, topotecal y el etopósito. Lo único que te agregaría en tumores sólidos es bien destacables, ¿no? Obviamente porque estoy en tumores cerebrales, ¿verdad? Sí. Pero aquellos tumores cerebrales que no utilices teotepa están destinados a regresar. ¿Por qué? Por la génesis del también tienes que entender qué tipo de patología tienes y si va a entrar o no va a entrar a tu órgano blanco, en este caso cerebro. Esos fármacos no penetran o no tienen una buena entrada al cerebro, solamente la teotepa sí, que no usamos teotepa para tratarlos. Cuando han visto un teotepa en un medulloblastoma como tratamiento base, no, pero para el acondicionamiento sí. Porque aunque utilices BUSI, aunque logres una muy buena inmunosupresión, pues está llegándole a la médula ósea, no al tumor residual que es lo que tú quieres. Entonces es algo que es destacable, ¿no? Conocer la patología, por eso es importantísimo analizar el pretrasplante, que estoy buscando yo el objetivo, y entonces elijo el mejor esquema de tratamiento. Ahorita lo queremos de forma global, como estructuras, como bloques, ¿no? Entonces, en los sólidos, eliminar la enfermedad, conociendo exactamente de qué va la génesis del tumor a tratar. En Ewing, y bueno, esto es opinión personal mía, que es tema de debate muy importante en el mundo, que se lo mencioné, lo veremos en el tema de tumores sólidos, pero sí seguramente va a haber un desplazamiento progresivo del trasplante por entender mejor las enfermedades y tratarlas de una forma menos tóxica y más dirigida, es decir, terapias blanco para cada tumor. Esto ya lo estamos viendo, es una realidad de neuroblastoma, a lo mejor no en territorio nacional o sudamericano, pero es una realidad que los anticuerpos anti-GD2 van a ir desplazando esta situación.
así como lo de las células amilocíticas, que es otro tema de controversia que vamos a ver aquí, porque si ciertamente si en tu medio no lo tienes, si es un imposible, pues hay que buscar lo que sí tengan. Entonces esas son las cosas bonitas e interesantes de la si ustedes no entender para todos con esto. Ok. Y los otros regímenes va en cuanto a las inmunodeficiencias, a los errores congénitas, bueno, las patologías no oncológicas, que también pues tienen este esquema, que es el BUSI con el ATG, en las anemias aplásicas, el uso también de la radioterapia que continúa y en la mayoría de los esquemas que te ofertan está el ATG y también que son los inmunomieloablativos. Bueno, este estudio hizo una comparación en cuanto a ver de qué tipo de acondicionamiento era más frecuente a presentar un AIDS crónico o un AIDS agudo, ¿sí? En cuanto a los esquemas, los que mayormente presentaron AIDS, el desarrollo del AIDS, fueron los que no recibieron el ATG y los que no recibieron ICT o TBI, ¿sí? Es lo que nos hace referencia a esto. Y también las significancias en cuanto a las recaídas. Y las recaídas no tuvo, sí hubo significancia estadística a los 4 años, por ejemplo, en el estudio de Sever, donde tiene una significancia de 0.2 en la presencia de recaídas, más o menos a los de 47 meses. Esto lo traigo porque hacen esquemas diferentes en cuanto a los manejos de patologías hematológicas o oncológicas para evaluar esto, lo que es el AIDS crónico y el AIDS agudo y también la presencia de recaídas. Sigue indicando que sí vamos a tener recaídas, el desarrollo de ATG, pero lo podemos ir manejando como bien dice. En la experiencia del INP, lo que indican, su experiencia o lo que reportan en el INP, los pacientes, esto es una tabla exclusivamente de los pacientes de leucemia, donde presentan 9 pacientes con Filadelfia positivo y 15 pacientes también con Filadelfia positivo, pero en primera y en segunda recaída. Los trasplantes que utilizaron fueron relacionados y no relacionados y la sobrevida de un 45% con un esquema de radioterapia más quimioterapia, Entonces, la mayoría, si es leucemia linfoblástica, en la mayoría. va a requerir radioterapia con Exacto. otras combinaciones de drogas. Ahora vámonos a lo que es la intensidad reducida, que es lo que es un régimen de acondicionamiento que no entra dentro de la mieloablación y la no mieloablación. Esto se va a caracterizar porque está entre los dos, como lo representa el esquema, está entre los dos esquemas mieloablativos y no mieloablativos. Bien. Esta, igual que la mieloablativa, te va a presentar una pancitopenia prolongada, pero no va a ser tan irreversible como en la mieloablativa, que en algunas veces sí va a requerir lo que es el rescate con estimuladores granulocíticos. Lo que va a limitar en esto es la toxicidad temprana al trasplante. El régimen, como bien lo había hecho la autora, el clásico es el BUSI, que se reduce en la dosis de un 30% y la dosis del busulfán está a 8 miligramos por metro cuadrado, la dosis de la ciclofosfamida a 120 miligramos a 120 miligramos por kilo. En la mieloablativa llegábamos la dosis de la ciclofosfamida hasta 200 y la dosis de la radioterapia es de 12 grays en pacientes con leucemia. En esta fase de intensidad reducida podemos llegar a usar hasta 8 grays en pacientes, por ejemplo, que sean anemia plásica o en las no oncológicas, pero hacen un hincapié que en las leucemias deben ser la dosis de 12 grays, ¿sí? Bueno, la combinación de regímenes también es revisada de forma general
que te hacen referencia a los diferentes combinaciones, y aquí predomina lo que es la fludarabina con las combinaciones de mefalán, ciclofosfamida, la fludarabina con ciclofosfamida, radiación, busulfán y la ciclofosfamida. Que aunque lo ven en comparación a la otra, por decir que es inducción, acondicionamiento de intensidad reducida, no por ser el hecho de intensidad reducida, deja de ser mieloblativa, es mieloblativa. Ahora vámonos con lo que es el acondicionamiento no mieloablativo. Es como decir de las tres, la más buena, en palabras no médicas. Es un régimen que te va a hacer, no te va a hacer una pancitopenia irreversible, te va a hacer un tipo de citopenias que pueden ser reversibles durante Sí, la... pero el término bueno yo no lo utilizaría porque en realidad Bueno, horrible, es la es más la menos noble, tóxica, bueno, la menos te la tóxica. gusta, pero hay en patologías en que si usas eso es lo más malo que puedes utilizar, ¿verdad? Porque ese espacio es muy chiquito. ¿En qué patologías es donde más se utilizaría? Muchas son de adulto y en pediatría casi prácticamente uno. ¿Cuál sería? En la de... En la... Las inmunodeficiencias. Deficiencias. Las inmunodeficiencias requieren Sí, un funcionamiento mínimo o a veces ni siquiera lo requieren, dependiendo de cuál sea. Si es una deficiencia de ADA, sí lo requiere, porque si ok, no, no va a implantar el paciente. Otras muchas inmunodeficiencias no requieren o requieren algo mínimo, muy pequeño, es el único escalón que le doy. En ok, adultos, sí, porque el adulto no es lo mismo un anciano que tenga 85 años, que antes ni siquiera se trasplantaban, y sí. ahora dices, la esperanza de vida que le brindo con este tratamiento es de otros 5 años y a lo mejor no iba a vivir ni 3 si no estuviera enfermo. Sí, porque entonces en esos casos sí, me doy a entender, pero en un niño que tiene 3 o 4 añitos, que tiene una leucemia mieloblástica, y yo No, le doy eso, pues va a ser por eso es otra que están las inmuno. indicaciones por patología, pero bueno, en mi concepto yo entendería No, no es dentro de la menos que no tóxica y indica la como más, de bueno, la más no, y es que se puede manejar. nada más como concepto, no. Ok. Y bueno, esta fase o este régimen va a ser el que te va a producir unas citopenias, como ya dije, que van a ser reversibles y no van a llegar a una pancitopenia irreversible o prolongada. Y en este caso, como en las otras dos, no se va a hacer o sea, no va a requerir el rescate con Y son quimioterapias muy similares a lo que utilizamos en nuestros esquemas de piso día a día. ok, Sistemas que no van a superar la toxicidad de una AIS, de una dosis de doxorubicina alta, 45 para una leucemia, etcétera, ¿no? Ese tipo de dosis. ok. Entonces, aquí buscamos que sea una inmunosupresión potente. Ya dijimos que tiene una baja toxicidad. Más bien en mieloablativos, por sí son inmunomieloablativos. Y las combinaciones de quimioterapia o serían fludarabina, ciclofosfamida. eh, Hay una indicación que es una radiación linfoide total, que mayormente se usa en los cánceres de mama, la globulina antitimocítica, el mefalán, el busulfán en dosis baja, y la radiación corporal total, que aquí te la hacen referencia a 2 grados, a dos grays. Sí, y aquí sí se puede o no utilizar lo que es el ATG, que te hacen, que solamente te lo ponen con o sin ATG. Sí, pero ¿cuál sería el uso de ese medicamento cuando yo quiero buscar inmunosupresión? Hay que tenerlo en mente, que por alguna razón necesito manipular el injerto, necesito que tenga una buena recepción, entonces lo utilizo, si no, Claro, no tiene caso. claro. Los efectos deseados, Perdón, y bueno, lo van a ver muchísimo en todos los congresos, nosotros no lo manejamos, pero se ha disminuido tanto el acondicionamiento de estos pacientes sí, que no se trasplantan en el hospital. Muchas veces les dan, por ejemplo, lenalidomida, domiciliarias. que es una droga que utilizan mucho en todos los congresos, ¿sí o no, Anita? Nos tenemos que chutar unas 3 o 4 pláticas que me parecen muy interesantes, ¿eh? Ojalá llegáramos a un punto de modulación. La lenalidomida, mira, Ujú. es inmunomoduladora. Entonces se lo combinan y son dosis un poco más altas que sus esquemas tradicionales. Infunden las células y los pacientes tienen sobrevidas de hasta 10 años, hablando de que tienen una toxicidad prácticamente nula y lo hacen en su casa. Bastante interesante para la patología,
Eso no se puede trasladar a la leucemia linfoblástica porque el origen de la enfermedad no tiene absolutamente nada que ver. No es crónico. Ustedes saben que en ese tipo de patologías es un linfocito ya adulto, ya, y en cambio nuestros blastos son blastos Los súper inmaduros. activos, súper guerreros que no se van a dejar de hacer por eso. Por eso, hasta hoy, hasta el día de hoy, lo que más funciona en linfoblástica es irradiar. A lo mejor dentro de 10 o 15 años se descubre algo distinto y esto sea falso, ¿no? Pero hasta el 2024 así va. Ok. Bueno, después de este paseo por estos diferentes Hasta aquí acondicionamientos, algo diferente, ¿no quiere aportar algo de lo que revisó? En los niños, yo nada más tenía la duda, por ejemplo, en niños que hayan recibido previamente eh, con inmunomodulación, como por ejemplo con ATG, ¿se tiene que cambiar después o se hace A otro tipo tipo de... resistente si No, se utiliza el mismo para un... se utiliza. Estamos hablando generalmente de un enfermo con aplasia medular, ¿no? El que tú me estás hablando. Porque tiene dos grandes vertientes de tratamiento de las aplasias medulares, que son la inmunosupresión inmunosupresión. como tal, basada en diferentes esquemas. ATG es uno, a los antiguos esteroides, ¿no? Que se les daban. Ahora la modulación con trombomodulina, etcétera, que lo que hace básicamente es modular el ambiente de la médula ósea, ¿no? Por eso funciona. Luego ya ven que la doctora les deja muy bien sus esquemas para modular. Realmente lo que está haciendo es modular la enfermedad y entonces empiezan a producir celulitas, porque la base de y generalmente de las fallas medulares, eso es inmune. Otras podrían ser lupus o otro tipo de enfermedades que no es cáncer, pero que tienen una desregulación. Se repite, es la misma droga, nada más lo que cambia es la intensidad del esquema, que es de 7.5 miligramos por kilo al menos, para que te dé el efecto que tú deseas, que es eliminar todas las células T del receptor. Es mucho más alto que lo que utiliza el esquema, al menos el esquema español de tratamiento de inmunosupresivo para leucemia, digo, para anemia plástica. Ya llevan a sus clases, pero que puede ser hasta de 2.5, ¿no? Ha sido la tendencia a disminuirlo. ¿Por qué? Porque los efectos tardíos del uso de la globulina titimocito, ¿cuáles son? Una bajísima recuperación de células T e infecciones víricas de largo plazo. Inmunosupresión Todo, prolongada. o sea, todo lo que nosotros ponemos va a tener una consecuencia de mucho tiempo en el paciente. Entonces, sí hay que tener cuidado, por ejemplo, si yo utilizo una dosis mayor de 7.5, el paciente va a tener 2 años de Inmunosupresión recuperación prolongada. linfocítica. Entonces, se tratan de bajar las dosis. El alemtuzumab, que es una droga padrísima y en su momento ayudó bastante, pues los pacientes sí implantaban, pero después quedaban con los linfocitos absolutos totales, porque son anti-CD56, no tenían ningún tipo de linfocito de nada durante 2 años. Entonces, los efectos malos es que se morían de infecciones. Entonces, la mortalidad relacionada al trasplante incrementaba por un plazo largo, ni siquiera los 100 días posterior, tú los tenías que tener con inmunoglobulina, es decir, mucho soporte, muchos antivirales y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para el entusiasmo, de hecho, va un poco de salida por eso. Por más que nos gustara esa droga, va lo pusiste varias veces, por eso me llamó la atención, pero va un poco a usarlo con mucha cautela o disminuir dosis por esta situación. Dale, Wanks. De fármaco, pero ya lo mencionaste. Sí, y bueno, tengan en cuenta que muchos de nuestros pacientes no van a llegar ideales, van a llegar con cardiopatía, van a llegar con falla renal, van a llegar a lo mejor, no sé, con dosis ya radiados, hablando de un sistema nervioso central, ya con 55 a 60 grados puestos ya en el organismo que no se los quitas, hablando de las fibrosis pulmonares de todo, ¿no? O van a llegar multitransfundidos, o su único donante es la mamá, que va a tener ya anticuerpos preformados la mamá, ya el chiquillo anticuerpos. Entonces, tienes que hacer como al ajustar tu acondicionamiento, por eso esta clase es tan bonita, cómo yo voy a ayudar a mi paciente mejor, entendiéndolo desde todos esos puntos de vista. La enfermedad de base, el estado constitucional del paciente y su estado inmunológico para entonces regular y tratar de diseñar su mejor esquema. Existen ya, generalmente ya están diseñados, ya lo sabemos, se repiten nada más, tú ajustas o añades alguna parte de tu receta para que le quede el trajecito le quede a la mejor medida al paciente.
Y en niños, por ejemplo, que ya hayan recibido radioterapia, también se tiene que hacer un ajuste si ahora lo vamos a usar como no mieloablativa. Generalmente No. tampoco. Sí, de hecho, pues, por ejemplo, en quien más se utilizaría esto es en las lesiones linfoblásticas, ¿no? Ya lo mencionan. Los Ya, mieloide. gracias a Dios, también ustedes todos saben que ya la radioterapia prácticamente no se utiliza ya me preocupan más los linfomas, que todavía es un poco más utilizado todavía en algunos grupos la radioterapia. No se ha logrado sacar de todo. Hablando de Hodgkin, por ejemplo, o de algunos linfomas difusos, ¿verdad? Que sí lo utilizan los esquemas, que son más preocupantes. ¿Alguna duda? Sí, es de lo más padre, ¿verdad? Creo que esto es de los retos más bonitos, o el más bonito que tiene el trasplante, es poder elegir lo óptimo para ese paciente, porque sabemos que las secuelas que tienen van a ser realmente para toda la vida del paciente. Regular que no tenga ESH, plantes, conector tóxico, que elimine la enfermedad, etc. Sí. Muy bien, Carlita. Bueno, el quimerismo, Lo que queremos que suceda, ¿verdad? pero son 3 diapositivas. Por lo menos entre el día 14 y el 30 queremos que esto suceda ya. Bueno, ¿para qué sirve el quimerismo y qué es como lo representa la gráfica? Son células del sistema inmunológico que van a ir del receptor al donante, ¿sí? Y van a ser evaluadas en 2 categorías, que puede ser un quimerismo mixto y un quimerismo completo. El quimerismo completo es que se va a ¿Pero qué identificar. es el quimerismo? Porque se llama quimera. ¿O qué es la quimera? Hablando un poco como de... Es la implantación o la recepción. O sea, quimera, ¿qué significa? Porque está bien bonito desde el nombre. ¿Cuál es la etiología del nombre? Del nombre como tal. No de la religión. ¿Alguno de ustedes? Si es de origen griego, ¿qué era la quimera? ¿Qué ser mitológico es? El centauro es una quimera. ¿Por qué? Entonces es muy gráfica la palabra. Lo único que significa es que va a ser un ser que ya tiene 2 componentes en uno. Exacto. De diferentes seres se hace uno. Pero van a hacer la misma función, o sea, un linfocitote de otra persona con mi mismo. Sí, lo que queremos que Eso es es que se integren armoniosamente, que se ¿no? integra, sí. Pero acá es que finalmente son 2 individuos distintos que van a converger en un nuevo individuo. Y eso es lo que nos afecta el quimerismo. Exacto. Bueno. ¿Cuánto es cómo yo digo que Lo voy a decir en las, lo voy a decir en las más adelante. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para 3 cosas importantes, ¿bien? Para predecir lo que es la posibilidad de una recaída en pleno injerto, para ver si va a haber un éxito o un fracaso en cuanto al trasplante y para decir, diría yo, como una monitorización de cómo está yendo tu trasplante para poder tomar una acción oportuna en su momento si tenemos alguna señalización, una alerta roja de que nuestro trasplante está siendo rechazado. Eso es, creo, como algo importante en cuanto a todo esto lo que hicimos, pues ahora vamos a hacer cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a ver y tenemos esta herramienta que alguien lo descubrió por nosotros y que lo tenemos que usar. Bueno, dijimos que el quimerismo va a ser, te lo clasifican de forma teórica en completa y mixta. En forma O no el quimerismo, ¿no? También. Ahí no hay quimera, no hay ni mixta, no hay. ¿Cuáles son las? Bueno, la completa, todas las células hematopoyéticas. En la completa son todas las células hematopoyéticas destacadas procedentes del donante, ¿sí? Esta se va a ver tiene relación en cuanto en cuanto a los regímenes de acondicionamiento, que es el acondicionamiento de intensidad reducida y los no mielosupresores. Esta clasificación de quimerismo total o completa es la que se va a relacionar con menor recaída y pero va a tener más indicación de enfermedad de injerto contra huésped. El mixto son células detectables del receptor del donante
¿sí? Y que va a estar relacionada a más que todo a las recaídas, a la presencia de recaídas, pero con un alto riesgo de rechazo, pero con un menor desarrollo de H. En el análisis que te lo ponen, te lo hacen mediante, te lo hacen la monitorización mediante FISH, mediante secuenciación, mediante RTP-PCR, y lo que pude extraer de todo eso me pareció de esta forma más esquemática porque es así como nos los van a dar, ¿sí? Para decir que es un quimerismo completo, ellos van a evaluar estas curvas, sé que esto es muy de genética, estas curvas, y nos los van a reportar a nosotros solamente en porcentaje. Vamos a decir que estamos en un quimerismo completo cuando nos reportan un 80%. Y en ¿80? un 100%. Y Pero acuérdate que te dan un rango entre 90 y 100 se considera un quimerismo completo, que pues vas a tener el 98, es completo, el 91 es completo, el 94 es completo. Abajo de 90 será mixto y abajo de 5 no hay implante. Exacto. Y en el quimerismo mixto, pues va a estar las curvas tanto del predominio del receptor como del donante, y donde va a tener un porcentaje menor de 90 y menor del 5% donde no hay quimerismo. Esto es importante porque nos va a dar un panorama, como ya les dije, de cómo va implantándose nuestro trasplante para tomar acciones en su momento oportunas, ¿no? Hay un tema completito de eso que también es fascinante, ya lo veremos. Yo solamente Pero sí. lo traje porque es parte de tu monitorización de acondicionamiento. Las estrategias de inmunosupresión están basadas en cuanto a los anticuerpos policlonales, que ya lo hemos mencionado en toda la clase, que es el ATG, los monoclonales, el rituximab, inmunosupresores que van a ir desde los receptores emetor, como el cirulimos, el micofenolato, la ciclosporina y el tacrolimus. ¿Sí? Son estrategias inmunosupresoras dentro de estos regímenes, como también post o de continuidad para mantener lo que es la inmunosupresión en el periodo importante que son dentro de los 100 días. ¿Tienes otra diapo de esto? No, eso es Ok, todo. pues nos falta importantísimo la tripofosfamida, ¿verdad? Que ha venido a Ah, sí. partir o a ser un elemento que donde empezó a utilizarse el esquema, no se los digo porque no se los quiero arruinar lo hermoso que es esa explicación para el diaplo idéntico, ¿verdad? Pero vino a hacer muchos paradigmas en el manejo de la inmunosupresión, de manera que hoy no solamente se aplica en los trasplantes haploidénticos, sino que ha sido tan efectivo que ahora la ciclopos se aplica a otro tipo de trasplantes, aunque no sean haploidénticos, y actualmente hay que mencionarlo siempre como una excelente estrategia de inmunosupresión dentro de todos estos esquemas, ¿no? También. No para que no se nos olvide, aunque sea un tema muy aparte. Ok. Bueno, me llamó la atención mucho el, el uso de la timoglobulina, que, bueno, es solamente una referencia muy somera en cuanto por qué es importante el uso de esta en este tipo de acondicionamiento, ¿sí? ¿Qué va a hacer ella? Va a ser la reconstitución de las células B y va a ser la reconstitución de las células T, ¿sí? Aquí es un estudio sobre el uso de la ATG como condicionamiento en los trasplantes, y pues ellos hacen referencia que ante una determinación de quimerismo positivo, pues se puede utilizar como un rescate mieloablativo, ya que su función es frenar lo que son las células T, más o menos. Eso. Y la toxicidad durante el tratamiento, esto es importante porque como vamos a estar implementando quimioterapias altamente tóxicas o de mayor toxicidad que a diferencia de la quimioterapia convencional, es importante conocer que durante este regímenes vamos a tener, de acuerdo a las drogas, vamos a tener
toxicidades que las vamos a ver enfrentadas. Una de ellas en la ciclofosfamida, la cistitis hemorrágica, en el bisulfán, en plena infusión, las convulsiones, Sí, sí, sí. en el mefalán, las mucositis, en el tiotepa, la insuficiencia renal, la cardiotoxicidad, en el carboplatino, la nefrotoxicidad como los trastornos hidroelectrolíticos, la fludarabina, la nefrotoxicidad y bueno, eso en cuanto a esto. Voy a terminar con esto, que es la última diapositiva. El acondicionamiento ideal es aquel que logra eliminar en su totalidad las células malignas del huésped, con una baja morbimortalidad y que permite una suficiente inmunosupresión para prevenir la falla del implante y el AIDS. Es a lo que todos aspiramos y aunque no hay un acondicionamiento ideal. Muchas gracias.